Estuve meditando sobre las ocasiones en que me tocaba salir y pues hijos de esta casa eran los que ministraban la palabra, pero yo realmente, según recuerdo, creo que ya escuché, o sea, los he escuchado, pero que haya estado, una vez he estado, ¿verdad?, presente en uno de los temas que se dieron. Pero como se dio así, ¿verdad?, por las prisas, nunca pude presentarles a los hermanos que han predicado. Ya ha predicado Alani, hermana Rosy, Avi, Josabed en jóvenes, ¿verdad? ¿Quién más ha predicado? Mi esposa, ya te mencioné, hermano Roberto, lo tenía en mente y entonces, como solo mujeres eran, se me fue, ¿verdad? Pero siempre tuve en mi corazón, antes de que predicaran, presentarles, bueno, y aunque el pueblo les conoce, ¿verdad?, pero quiera que no, uno siempre quiere ser como lanzado, ¿verdad?, por alguien, pero ustedes saben que nunca había podido, pero ahora estoy aquí y quiero contarle que hoy no voy a predicar yo, ¿verdad? Entonces una hija de esta casa nos va a trasladar la palabra. Y le quiero pedir a Carlita, por favor, pasa adelante, para que ella nos bendiga con la palabra. Le pido que escuche lo que el Señor tiene que decirle. Amén. Dios te use. Amén, hermanos, buenas noches. Mucho tiempo sin verles. El día de hoy me tocó ministrar la palabra, pero como sabe, o no sé si todos saben, me pongo muy nerviosa cuando hablo en público, así que quisiera que me acompañara a orar para que los nervios se me pasen y yo pueda trasladarle la palabra que el Señor puso en mi corazón. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das de estar aquí, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos, Señor, hablando de tu palabra, Padre. Que el día de hoy, Señor, aquella palabra que pusiste en mi corazón, Padre, aquello que me dictaste, Señor, yo lo pueda trasladar, Padre. Que ninguna palabra que tú hayas puesto en mi corazón, Señor, yo la olvide, Padre. Quita todo nervio, toda distracción, Señor Jesús, para que yo pueda hablar como tú. Que no sea yo, sino tú a través de mí el que predique hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema de desarrollando mi potencial. Pero antes que todo les quisiera preguntar algo que tal vez suene tonto, pero quisiera saber si ustedes se creen a ustedes mismos inteligentes. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Todos fuimos creados con la imagen y la semejanza de Dios, entonces todos somos inteligentes. Pero antes de iniciar, quisiera que José me ayudara a repartir estas hojitas. Porque si voy a estar nerviosa, usted también lo va a estar. Porque el día de hoy le traigo un examen sorpresa. Entonces, en esa hoja vamos a responder el examen. Son 5 preguntas, cada una vale 20 puntos. Solo vamos a enumerar del 1 al 5 y cuando vaya pasando los problemas, usted solo va a responder con la letra que crea que es correcta. No tenga pena si usted contesta mal, si usted no sabe, déjelo en blanco, no vamos a humillarlo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando ya todos tengan, me dicen. La prueba va a ser con tiempo, o sea que no van a tener mucho tiempo para hacerlo porque si no después me quedo sin tiempo para hablarles. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Dale a Luis. Ok, ahora sí vamos a empezar. Como van a ver, los problemas tienen un número y solo son respuesta múltiple, no tiene que sumar ni nada. Pero acá va. Estos son los primeros 2. Dice el 1, dice, Lucía fue al médico. Este le recetó tomar 4 pastillas, una pastilla cada 6 horas. ¿En qué tiempo podrá terminar de tomar todas las pastillas? Respuesta A, 24 horas, B, 18 horas, C, 36 horas.
Amén. Le voy a leer el otro. En la siguiente sucesión de números, 2, 12, 5, 10, 8, 8. A, B, calcule A más B. Como ve, aquí hay una sucesión de números y dos números desconocidos. Esos números desconocidos usted los tiene que encontrar y sumarlos y responder. La respuesta A es 20, B 17, C 18 y D 13. Como le digo, si usted no sabe o no lee desde ahí, no tenga pena, déjenla en blanco. ¿Ya? ¿Ya está? Ok. Estos son más de lectura. Dice la 3. ¿Cuál es la palabra que se escribe se debe escribir con H inicial? Y la 4. ¿Cuál oración está mal escrita? A. Lo encontró hecho una fiera. B. Echó los desperdicios a la basura. C. Se echó a llorar amargamente. Y D. El vestido le fue hecho a la medida. ¿Amén? ¿Ya? Bueno, esta es la última. Esta no es escrita, tiene que poner atención muy a la imagen porque es un patrón, entonces tienen que ver qué figura es la que tiene que ir en ese hueco. Ok, ya voy a terminar, porque si no me va a llevar mucho tiempo en esto. Así que ahorita les voy a poner las respuestas. ¿No lo contestaron? ¿Ya? Ok. Las respuestas. A. La 1, A, 24 horas. La 2, B, 17. La 3, E y hiato. La 4, se echó a llorar amargamente. Si vio, ahí estaba escrito con H y no tenía que ir con H. Y la 5 es la B. Bueno. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien, mal, más o menos? ¿Se recuerdan que cada pregunta valía 20 puntos? ¿Cuántos sacaron? 100. Ah, bravo. Bueno, y como al principio se recuerdan que les pregunté si creían que eran inteligentes. Ahora, ¿siguen creyendo que son inteligentes? Sí, ¿verdad? Amén. Porque les voy a explicar, según un diccionario, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido, se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. En ningún momento dice que si usted no sabe sumar, restar, usted no es inteligente, solo que es la capacidad de resolver problemas. Pero lo que pasa es que en la sociedad estamos acostumbrados a que siempre en la escuela nos sometan a pruebas como estas. Y digamos, si usted tenía que sacar 100 y sacó 20, 40, usted para ellos era tonto, ¿no? Entonces, siempre nos hicieron sentir mal con algo que tal vez nosotros no éramos buenos en matemática, en inglés, en lectura, pero somos buenos en otras cosas. Por eso el día de hoy le quiero hablar un poquito de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo y maestro en Harvard. Él creó esta teoría diciendo que hay 8 inteligencias diferentes y que la que se toma siempre como definición de inteligencia son los que son buenos en matemáticas, en lógica, los que son buenos en sus clases y tienen buenos títulos y lo que sea.
Pero él dice que no, que hay 8 tipos de inteligencias y que que no tener un buen punteo en la escuela no es sinónimo de ser tonto. Él decía que Stephen Hawking no era más inteligente que Messi. ¿Saben quién es Stephen Hawking? El que creó la teoría de la relatividad y todas esas cosas, ¿verdad? Y Messi es un deportista, ¿qué tiene que ver? Pero uno sabe usar su cerebro y el otro sabe usarlo para mover su cuerpo. Entonces son inteligencias diferentes. Aquí le pongo un pequeño diagrama de cuáles son las inteligencias. Podemos ver que está la corporal sinestésica, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, la visual espacial, la lógico-matemática, la naturalística y la lingüística. Si veo aquí, son diferentes. Yo no sé en cuál se cataloga usted a sí mismo, ustedes que saben que es bueno. Pero el día de hoy quisiera hablarle sobre cada una y ponerle ejemplos de las personas que yo creo que tenían esa inteligencia en la Biblia. Entonces vamos a empezar con la normal, la que todos creemos que es inteligencia. Aquí está Stephen Hawking catalogado. Dice, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Tienen capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Estos son los niños que siempre sacaron 10 en todas sus clases, a los que siempre felicitaba al maestro y a que los demás los hacían sentir mal. Estos niños son los que son los típicos inteligentes. Y a estos niños son los que les gusta armar rompecabezas y jugar juegos así de mucha lógica. Yo no sé, como papás, tal vez ustedes pueden saber en qué son buenos sus hijos. Sí, yo doy clases de niños. Entonces a veces me doy cuenta de quiénes son buenos para dibujar, quiénes son buenos para hablar, para saltar. Hay unos que no pueden mantener mucho el equilibrio y hay otros que son muy buenos para otras cosas. Pero aquí podemos ver un personaje que era bueno con la inteligencia lógico-matemática. Mateo. Si ustedes saben, Mateo era un cobrador de impuestos. Sabe que un cobrador de impuestos tiene que llevar cuentas, tiene que cobrar, tiene que saber cuánto, sumar, dividir, todas esas cosas, él las tiene que saber. Y entonces yo puedo ver que no cualquiera podía ser un cobrador de impuestos, tenía que saber sobre matemáticas. Ese era un personaje. El otro es José. José también poseía esta inteligencia, era capaz de administrar los recursos. Yo no sé aquí los que tienen un negocio si creen que es fácil administrar los recursos de una empresa. No, ¿verdad? No es fácil llevar el conteo y verificar que todas las personas estén haciendo las cosas como se debe. Y José tenía la capacidad de hacer que todo se prosperara. O sea, él guardó 7 años la comida que tenía que usar los otros 7 años. Y al menos yo no creo haber podido hacer eso en su lugar. Y podemos ver que estas dos personas tenían la misma inteligencia. Pero esa es la básica de los números. Ahora quisiera que siguiéramos con la inteligencia visual espacial. Dice que es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, hacer esbozos, creaciones visuales con precisión. Dice, las personas con este tipo de inteligencia suelen tener un sentido personal por la estética. Aquí están todos los diseñadores interiores, los diseñadores gráficos, las personas que les gusta crear ropa, los que cosen, todas estas personas se catalogan en este lugar porque son los que pueden llevar sus ideas en su mente a una creación. Y entonces yo miraba que en la Biblia podíamos encontrar a un personaje con esta inteligencia. Yo no sé si usted sabe quién es el apóstol Juan. Amén, todos sabemos quién es el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis. Podemos ver que en este versículo, Apocalipsis 1, 10 al 11, dice: Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo que yo me ponía a pensar aquí es por qué el Señor le dijo: escribe todo lo que veas, y no se lo dictó, porque sabe que el Señor puede hablar de muchas formas, ¿no?
Yo creo que el Señor, como Él fue el creador de todos nosotros, sabía en lo que era Juan era mejor, ¿verdad? Él sabía que Juan era mejor viendo y después escribiendo, pero no era bueno, tal vez se le iban a pasar algunos detalles si Él se los decía. Y entonces el Señor dijo, bueno, yo te voy a enseñar una imagen de todo lo que va a pasar al fin del mundo y tú lo vas a tener que escribir. Yo no sé si usted hubiera podido hacerlo, porque imagínese ver todo un dragón en los cielos, o sea, cosas que son como muy extrañas, ¿verdad? Y que tal vez para nosotros ahora que lo entendemos conforme a lo que está pasando alrededor del mundo es fácil entenderlo. Pero imagínese una persona que vivía en ese tiempo tener que entender todo lo que estaba viendo y escribirlo detalladamente. Esta persona, el apóstol Juan, definitivamente tenía que tener esa inteligencia. Ahora vamos a avanzar con la siguiente. Dice, la inteligencia naturalística. Dice que ese es el tipo de inteligencia que es utilizado para observar y estudiar la naturaleza. Tiene la capacidad de observar los modelos de la naturaleza, identificar y clasificar objetos, establecer patrones y comprender los sistemas naturales. Este tipo de personas son los biólogos y los veterinarios, que tienen una conexión especial con la naturaleza, que pueden entender los ciclos del agua, cómo funciona nuestro mundo. Los astrónomos también tienen que tener esta inteligencia. Y la verdad es que yo cuando pensaba en esta inteligencia dije, ¿quién podría haberla tenido, verdad? Entonces me puse a bajar en mi memoria todos los personajes de los que he oído desde que estoy en la escuela de niños, y encontré que Adán tiene esta inteligencia. Usted sabe que Adán fue el primer hombre que el Señor le dijo que aquí se lo pongo, Génesis 2:20. El Señor Dios creó las cosas y el Señor le dio la obligación a Adán de ponerle nombre a todo. Y dice, y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Génesis 2:20. Yo sé que el Señor tuvo que haber considerado gracias. No, sí, mejor toma. Amén, gracias. Yo creo que el Señor, cuando creó a Adán, tuvo que haber tomado en cuenta la delegación que le iba a hacer al ponerle el nombre a todo, porque Dios sí sabía la función de todo y sabía por qué lo estaba creando. Pero un hombre, ¿cómo iba a saber cómo ponerle nombre a todo, verdad? Él tenía que aprender cómo funcionaba el ciclo del agua, cómo sembrar, cómo se relacionaban los animales, y él tuvo la capacidad de ponerle nombre específico a cada animal. Ahí a todo ganado, a las aves, a toda la bestia del campo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tampoco, no todos tenemos la capacidad de venir y investigar. Yo no sé si algunos de los que son papás tienen a un hijo que está interesado como en los dinosaurios. Usted no sé si ha oído a un niño hablar de dinosaurios. Los niños se aprenden los nombres de cada dinosaurio. Dice que es el Velociraptor y que este hacía esto, que comía esto. Y a veces la gente dice, este niño es un genio. Y sí, es un genio, pero no es más inteligente que los demás niños. Solo es inteligente en lo que el Señor le dio a él, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es que como padres, como hermanos mayores, como hermanos en Cristo, es entender que en medio de nosotros puede que no creamos que nosotros tenemos una inteligencia, pero el hermano de a la par la puede tener y hay que respetar cada inteligencia, ¿verdad? Y la siguiente es la inteligencia cinética corporal. Esta es algo más normal por el nombre que dice. Dice, consiste en utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Tienen la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Yo no sé si usted conoce a alguien que tenga este tipo de inteligencia, pero es que este tipo de inteligencia no es que solo alguien que le guste ir al gym, ¿verdad? Esos que andan bien cuadrados, porque tal vez solo es disciplinado.
las personas que tienen este tipo de inteligencia, así como Messi, como los jugadores de fútbol, de básquetbol, todos ellos tienen este tipo de inteligencia. Porque no sé si usted ha intentado jugar un deporte, ¿verdad? Requiere disciplina, requiere coordinación, requiere rapidez. No cualquiera es bueno en un deporte. Y yo lo que miraba es que a veces nosotros también menospreciamos la inteligencia de esos deportistas porque es como, no, solo es bueno en deportes, pero a ver en las clases. Y entonces no dejamos que los adolescentes, los niños se desarrollen en esa inteligencia porque no lo creemos importante. Pero pregúntale a Messi si gana poquito, ¿verdad? Y entonces yo también buscaba un personaje en la Biblia que se desarrollara en esa inteligencia. Podemos ver a Timoteo. Aquí podemos ver en Timoteo 4:8 que es Pablo el que le está hablando a Timoteo, que dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. 1 Timoteo 4:8. Yo no sé si Pablo le hubiera dicho eso a una persona, a un joven que fuera haragán. Yo creo que Timoteo andaba moviéndose de arriba para abajo, que si lo mandaban a traer algo, él iba corriendo, él se mantenía en forma, y yo creo que él era una persona muy extrovertida, pero además disfrutaba del movimiento físico, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido tenía decírselo? Entonces, las personas que tienen este tipo de inteligencia son las que podemos digo, pero no creo tener esa inteligencia. Es los que pueden desarrollarse y mover su cuerpo como ellos pueden, ¿verdad? Y también encontraba la inteligencia intrapersonal. Le quería explicar algo de esta. Esta inteligencia a veces es la más menospreciada porque dice que es la persona que tiene la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio, meditar, exhibir disciplina personal y dar el mejor de sí mismo. Yo no sé si usted alguna vez creyó que este tipo de inteligencia fuera a ser una inteligencia, porque imagínese, este tipo de personas pueden conocerse a sí mismos a tal grado que ellos saben en lo que son buenos, en lo que no son buenos y en qué se tienen que desarrollar. Entonces, a veces decimos a las personas que son calladas, ¿verdad? Es callado, entonces él no es extrovertido, no sabe relacionarse, pero tal vez esa persona tiene mejor entendimiento de cómo es él por dentro, ¿verdad? Y yo creo que todos deberíamos tener un poquito de esa inteligencia para controlar lo que decimos, lo que pensamos. Aquí dice que es meditar, porque meditan sus propios pensamientos en lo que él está pensando en ese momento, ¿verdad? También exhiben disciplina personal y dan el mejor de sí mismo. Entonces yo también quería buscar un personaje que tuviera algo que ver con esta inteligencia. Encontré a Eliú. Yo no sé si usted sabe quién es Eliú. Eliú está en el libro de Job. Era un amigo de Job, pero era joven. Aquí le voy a dar contexto antes de leerlo esto. Aquí Job estaba con sus amigos, todos eran mayores y Eliú era más chiquito. Y entonces Job se estaba quejando de lo que el Señor le había hecho a él, porque como personas humanas podemos decir que el Señor de verdad fue injusto con Job, ¿verdad? Él era bueno, él hacía todo lo que el Señor le decía, y él se estaba quejando, decía que Señor, ¿por qué me hiciste esto? Si yo te sirvo, yo soy bueno en esto, yo nunca me he quejado, yo ayudo a mis enemigos, y él estaba excusándose, diciendo de que el Señor había sido muy malo con él. Y entonces todos los sabios ahí, porque eran los que eran más adultos, le estaban diciendo, sí, tú tienes razón, la verdad es que el Señor se pasó, no tuvo que haber hecho algo así. Pero Eliú estaba sentado ahí y dice que él se llenó de ira por lo que los adultos mayores le estaban diciendo, porque no tenían razón. Y entonces dice Eliú, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Job 32, 10 al 12. Yo creo que este joven, además de tener
dominio propio porque se contuvo tanto esperando a que los demás hablaran. Él tenía este tipo de inteligencia, porque él sabía cuáles eran sus ventajas y sus desventajas. Él sabía que él era sabio, pero que también era joven y que no podía venir y lanzarse primero porque los demás tenían que hablar primero que él. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que, o tal vez cuando era más joven, o cuando está con sus jefes o algo, que están en una reunión y tienen que discutir un tema, ¿verdad? Pero usted viene y espera que los demás hablen por educación, y usted dice, pero yo tengo una mejor respuesta, yo creo que podríamos hacer esto, pero no lo dice porque lo está pensando, ¿verdad? Usted cree que tiene una mejor solución a los problemas, pero se la guarda para usted porque cree que no es buena. En cambio, él pudo decir, no, yo sé que lo que está dentro de mí, el Señor lo puso ahí y yo puedo hablar de mi experiencia. Y entonces, esta sabiduría o inteligencia es igual de importante que las demás. Y la siguiente sabiduría se parece un poco a esta, pero es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es cuando alguien con una buena inteligencia es capaz de captar las intenciones de los demás, sus sentimientos, saber qué información les falta a los demás y como consecuencia interactuará bien con estas personas, al adaptarse a ellas e incluso predecir ciertos aspectos de estas. Esta es una inteligencia que no sé si usted se ha dado cuenta, pero tienen los políticos, más que todos los líderes en los países deberían, no sé si la tienen, deberían tener esta inteligencia, porque dice que ellos saben qué les falta a los demás y entonces sobre eso él actúa. Él sabe liderar a las personas, sabe relacionarse, sabe caerle bien a todos. Hay muchas personas que son buenas en eso, en llegar a un lugar y hacerse amigos, y entonces de repente se vuelve el líder, aunque él no lo haya pedido, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia es como de las más reconocidas, porque siempre que vamos a un lugar, todos nos quedamos viendo a una persona por su extrovertimiento, no sé cómo se dice, su forma de ser de extrovertido, de hablar y de dirigirse a las otras personas. Yo no sé si usted piensa en un personaje mejor de lo que fue Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, podemos decir tantas cosas buenas de él. Jesús era un buen líder, un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Jesús, como humano, se desarrolló mejor con las personas que cualquier otra persona. Él sabía entender a los demás. Yo aquí le puse unos ejemplos, aunque de Jesús podemos hablar mucho. Está en Marcos 4:13. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Usted sabe que el Señor les hablaba en parábolas para que los fariseos no entendieran, ¿verdad? Y entonces, pero a sus discípulos, él las decía porque creía que ellos iban a entender. Pero cuando se le acercaban y le preguntaban: Señor, ¿y entonces cómo es esto? Porque no entendí. El Señor no se ponía enojado y les decía: ustedes deberían hacerlo, yo no les voy a explicar nada. Sino que el Señor tenía la paciencia y la personalidad de decirles: bueno, les voy a explicar. Bueno, y Él les explicaba así detalladamente como a un niño, aún sabiendo que eran sus discípulos y que ya deberían de haber sabido algo, ¿verdad? Y otro ejemplo es este. Dice Marcos 10:13-14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Como aquí miramos, las personas que estaban escuchando a Jesús querían acercar a sus hijos para que el Señor las tuviera cerca, ¿verdad? Y los discípulos se enojaban. Yo no sé por qué se enojaban de que el Señor tuviera contacto con los niños. Creo que los creían indignos o algo así. Pero venía Jesús y les decía: no se enojen, yo lo sé, déjenlos pasar, porque de ellos es el reino de Dios. Pero yo miro que el Señor tenía una forma de encajar con todos. Él podía venir, y también cuando Él predicaba, saben que los fariseos y personas que lo odiaban se llegaban y se sentaban enfrente y lo escuchaban predicar. Y yo no miro que el Señor les haya dicho: no, ustedes no váyanse porque ustedes no me caen bien.
el Señor tenía la inteligencia de venir y predicar y decir, bueno, aquí voy a predicar a todo el que me escuche y el que crea que sea salvo, ¿verdad? Y a veces esta inteligencia nos hace falta mucho a todos, porque no sabemos tratar con las personas. Digamos, en medio de la iglesia, como les he dicho, todos somos diferentes. Puede que uno sea extrovertido, el otro introvertido, el uno sea muy enojado, el otro sea muy alegre. Pero cuando alguien tiene esta inteligencia, es capaz de relacionarse con todos sin ningún problema. Yo no sé si usted se considera de esas personas que va a cualquier lugar y se puede hacer amigo de todos. Al menos a mí me cuesta un poquito. Yo soy de las personas que van a un lugar y se quedan en una esquina así esperando que alguien le hable. Pero este tipo de inteligencia se la podemos pedir a Dios. Yo creo que como todas las demás inteligencias, si nosotros venimos y decimos, bueno, yo soy bueno en juzgarme a mí, en saber lo que yo tengo adentro, como la inteligencia intrapersonal, pero yo no soy bueno con lo demás, yo no soy bueno viendo, yo no soy bueno con las matemáticas, pero si usted va y se lo pide al Señor, el Señor se las va a dar, ¿verdad? Y quisiera hablarle de otra, inteligencia lingüística. Dice, la inteligencia lingüística tiene que ver con un desarrollo eficiente de la función del lenguaje y una marcada destreza para leer, escribir y comunicarse de forma oral. Poseen la habilidad de persuadir y llamar la atención de quienes les escuchan y se les facilita aprender distintos idiomas. Esta inteligencia es muy interesante, ¿verdad? Porque ellos pueden hablar, entender idiomas, escribirlo, algo que es muy útil, ¿verdad? Y yo estaba buscando y cuando me puse a pensar en que dice que tienen la habilidad de persuadir, me recordé del apóstol Pablo. Quisiera que me acompañara a Hechos 26-28. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Yo no sé si usted ha leído esa parte de la palabra, pero en esa parte Pablo le está hablando a Agripa, un fariseo, y le está contando su historia, su testimonio de cómo el Señor lo convirtió, o sea, cómo él iba en su camino a matar a los cristianos y el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que ir a una casa para que le devolvieran la vista y cómo él había creído, ¿verdad? Y cómo su vida había cambiado. Pero Pablo no solo se lo dijo, sino que por poco lo persuade de ser cristiano. ¿Cuántos quisiéramos tener esa habilidad de cuando vamos a evangelizar, solo decirle, mira, yo estaba perdido y el Señor me salvó, y que la persona empieza a llorar y dice, bueno, yo acepto, yo también quiero? Yo creo que sería muy útil, ¿verdad? También a Pablo se le atribuyen 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Él es el mayor escritor del Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted mira las cartas y los libros, las epístolas que él escribió. Y yo creo que, así como los demás ejemplos que le he puesto, el Señor usó a cada individuo en la inteligencia exacta del que él tenía. Digamos, el Dios sabía que el apóstol Pablo, su inteligencia fuerte era escribir, hablar, comunicarse con los demás de esa forma, entonces lo usó para eso. Y yo creo que si el apóstol Pablo se hubiera negado a creer, igual el Señor hubiera encontrado a alguien más, porque no somos únicos, ¿verdad? El Señor hubiera visto, bueno, este otro también es bueno en esto y lo voy a usar. Y creo que esta es la última inteligencia, que es la inteligencia musical. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Dice que tiene la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y analizar música. Como le digo, yo soy maestra de niños también de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y siempre, en realidad en cada iglesia que iba mi papá a predicar, yo cuidaba a los niños. Y he visto muchos niños que se les hace fácil, o sea, ellos vienen al servicio de 3 años y ellos ya se aprendieron todas las alabanzas, ¿verdad? Y es como, los papás deberíamos poner atención a lo que cada niño tiene para explotarlo de una buena forma, ¿verdad? No tomando en cuenta otras cosas, ¿verdad? Estas personas tienen la habilidad de escuchar, cantar y tocar instrumentos. Yo creo que esta inteligencia se podría usar en alabanza, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes que no está en alabanza tiene esta inteligencia,
Pero yo le invito el día de hoy a que diga, bueno, yo me conozco a mí mismo, yo soy bueno cantando, yo creo que tengo la capacidad de desarrollarme como músico, que entonces se la rinda al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si el Señor nos dio un don diferente a cada uno, nosotros tenemos la obligación de venir y decirle, Señor, por cuanto me lo has dado a mí, me lo has confiado, yo lo voy a usar para servirte. Y le voy a poner un ejemplo también de esto. Es el rey David. El rey David, usted sabe que era muy musical. El rey David dice que en 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Usted sabe que en ese versículo David estaba tan feliz que no le importó quién lo estaba viendo, él hasta quedó en paños menores, ¿verdad?, danzándole al Señor. Pero David, ese era su fuerte. Cuando usted mira los libros que él escribió, digamos Salmos, la manera que está escrita Salmos es como un poema, una canción. Él no escribía como el apóstol Pablo, contando así directamente algo, sino que él escribía como dedicándole una canción al Señor. Y también tocaba el arpa. Lo que podemos ver es cómo el Señor usó la manera de pensar del rey David para que escribiera un libro que es tan importante, ¿verdad? Uno cuando lee Salmos dice, ay, qué bonito, yo me identifico con este versículo, ¿verdad? Y yo creo que esta es la última de las inteligencias que vimos. Pero ahora quisiera que viera esto. Dice, ¿ahora qué hago con esto? Ya que vimos que existen muchas inteligencias, que son 8 inteligencias diferentes, que sabemos que el Señor nos dio una en específico en la que somos muy buenos, que en la que podemos desarrollarnos más. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya que sabemos que no somos tontos, todos somos útiles y sabios y podemos utilizar lo que el Señor nos dio. Pero cuando yo leía en la Biblia que de estos distintos personajes, el Señor los usó conforme a la inteligencia que ellos tenían, pero no se quedaron así. Digamos, yo leí aquí, en 1 Timoteo 4:12, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En otra versión dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Lo que podemos ver acá es que dice no permitas, o sea, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Porque algo así como yo he puesto en ti la capacidad de ser bueno en la palabra, en la conducta, el amor, fe y la pureza. Porque el Señor nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Y aquí, aunque dice, nadie menosprecie tu juventud, que probablemente está hablando solo a jóvenes, lo que podemos ver es que si nosotros al ser jóvenes teníamos que ser así, ¿qué va a pedir el Señor cuando seamos adultos? Porque si ya de jóvenes teníamos que ser buenos en palabra, en conducta, amor, fe y pureza, ya de adultos pide más, ¿verdad? Pero como le digo, el Señor no vino y dijo, bueno, yo les voy a pedir y ahí que miren ellos cómo le hacen. No, el Señor dijo, yo los voy a capacitar. Dice en 2 Timoteo 3:16-17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando dice enteramente es que vamos a ser buenos en todo, capacitado porque el Señor dice que por medio de su palabra, el Señor nos va a ir formando a la persona que nosotros tenemos que ser. Porque sabe que nosotros al final de nuestra carrera como cristianos tenemos que ser iguales a Él. Él era bueno con las personas, Él era bueno sabiendo en qué era bueno Él mismo, Él era bueno en todo, ¿verdad? Y entonces el Señor por medio de su palabra nos va a capacitar. Ahora le quisiera enseñar personajes que el Señor capacitó. Ya habíamos hablado de David, pero quiero que mire este versículo. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo que miramos es que el Señor, desde que David era un niño, lo fue capacitando, porque sabía que el propósito de David era ser rey.
Y no cualquiera podía llegar a ser rey, no cualquier persona sin ningún talento podía llegar a ser rey. Y lo importante de esto es que el Señor estaba con él. El Señor lo había hecho valiente, le había enseñado a tocar, era vigoroso, le había enseñado a pelear, era prudente en sus palabras y era hermoso, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí se consideran hermosos, amén. Yo creo que todos somos hermosos. Entonces, otro ejemplo de esto es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Usted sabe la historia de Daniel, que el rey vino y llamó a personas que no tuvieran tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Usted sabe esta historia de memoria, usted ya no tiene que leer la Biblia en este capítulo, pero sabe que el Señor, el rey, escogió a estas personas para venir al palacio, y llevaron a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Pero cuando estaban ahí, el rey quería que hicieran lo que él quería, ¿verdad? El rey quería que comieran lo que era presentado al Dios, quería que adoraran al Dios, y ellos se negaron. Ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer esto. Pero algo que miraba, que aunque ellos ya eran buenos en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, en el versículo de Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lo que miro es que el Señor, él ya los había preparado previamente para ese puesto, ¿verdad? Ellos eran buenos en ciencias. Pero cuando ellos decidieron guardarse a sí mismos de comer la comida del reino, el Señor les dio más conocimiento, les dio más inteligencia en letras y ciencias, y a Daniel le dio la bendición de tener entendimiento en toda visión y sueños. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran poder ver en sueños lo que el Señor quiere que hagan, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer eso. Yo quisiera que en mis sueños, mientras yo estoy descansando, el Señor viniera y me hablara de lo que tengo que hacer, me dijera, mira, ve a ayudar a esta persona, o me diera la revelación de los sueños de alguien más. Sería como muy interesante de hacer, ¿verdad? Y esto es tan importante porque aunque ellos ya eran buenos como personas, el Señor, al ver su corazón, los hizo mejores. Y por último, están los apóstoles. Los apóstoles, usted sabe que eran personas de diferentes contextos. Algunos eran pescadores, unos eran cobradores de impuestos, otros eran carpinteros, y así tenían varias profesiones, ¿verdad? Pero lo que aquí me miraba es que en Juan 7:15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que usted mira es que ellos no podían entender por qué los apóstoles sabían de la Biblia, por qué los apóstoles sabían leer, cuando en ese momento eso no era normal para una persona de su nivel económico, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver acá es que cuando nosotros disponemos de nuestro servicio, de nuestro corazón, de nuestra vida al Señor, aún aquello que no tenemos como naturalmente, así como tal vez usted es bueno en matemáticas, eso naturalmente lo tiene. Pero cuando usted dispone de su corazón, dice, bueno, Señor, yo te voy a servir en alabanza. Y usted dice, ay, pero es que no entono en nada, o sea, ni tocando la puerta, ni haciendo nada, yo entono. Pero el Señor ve su corazón y dice, bueno, Él propuso en su corazón hacer esto, entonces yo le voy a dar la capacidad de tocar un instrumento, de cantar, de danzar, de predicar, de lo que Él quiera, yo le voy a dar la capacidad. Y cuando a veces nosotros en alabanza, al principio cuando éramos muy poquitos, decíamos, voy a tener que cantar y yo no sé cantar. Pero conforme el tiempo hemos visto un avance. No sé si ustedes se han dado cuenta en sí mismos el avance que el Señor les ha dado, porque, o sea, si solo teoría no hubiéramos avanzado nada. Necesitamos de la unción, de la capacitación del Señor para llegar al nivel que estamos hoy, ¿verdad? Y entonces, lo que yo le quería decir el día de hoy es que aunque usted crea que no es bueno en algo, no soy bueno en predicar,
no soy bueno en hablar en público, no soy bueno dándole clases a los niños, no soy bueno sirviendo en la puerta, lo que usted crea que no es bueno, el Señor quiere que usted diga, que usted acepte eso, que usted no es bueno, pero para que Él lo capacite para llegar a ser bueno en eso. Entonces, ya para finalizar, quisiera que entendiéramos cómo vamos a ser capacitados. En Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. En otra versión dice: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios santo es dar muestras de inteligencia. Proverbios 9:10. Lo que me llama la atención es que esta palabra que dice el principio de la sabiduría, esa palabra principio es la palabra H8462, que se lee como techilá o algo así, que a su vez viene de la H2490, que significa abrir, comenzar, emprender. Lo que yo miraba es que aquí no dice como, sí dice el fundamento de la sabiduría es el temor del Señor, pero dice como la llave del conocimiento es el temer a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, que yo creo que todos aquí tememos de Dios porque venimos aquí a escucharle, el Señor nos entrega esta llave, y esta llave nos va a llevar a ser sabios e inteligentes. Y entonces, como le decía, aunque no seamos buenos en algo, el Señor, cuando nosotros aceptamos que Él es nuestro Dios, nos dio esta llave. Pero ¿qué vamos a hacer con esta llave? ¿Nos vamos a quedar sentados esperando que el Señor haga todo? No, ¿verdad? Tenemos que dar un seguimiento a lo que nosotros queremos que el Señor haga con nosotros. Si nosotros, como le digo, quiere ser bueno en alabanza, tiene que practicar. Y otra cosa que encontraba es que en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como le decía, el motivo de esto es que no que usted se sienta indispensable ahora porque usted sabe que ya es bueno en deportes, en música, en lo que usted crea que es bueno. No, sí tiene que saber en qué es bueno, porque como persona uno no se puede sentir menor a los demás solo porque el otro tiene un talento. Usted tiene que saber identificar cuál es su talento. Pero cuando ya identificamos en lo que somos buenos, tenemos que decirle, bueno, yo soy bueno en esto y lo voy a poner a tu servicio. Pero también me gustaría que tú me capacites en palabra, en conducta, en fe, en amor, en todo lo que tú quieras que yo sea bueno, te pido que me capacites. Y entonces quisiera finalizar con este versículo. Si pueden subir los hermanos de alabanza, por favor. Que cuando nosotros nos sintamos menores en algo, en alguna habilidad, que nosotros podamos tener la humildad de acercarnos al Señor, al que nos creó, al que saben que somos buenos, y decir: Señor, yo vengo el día de hoy a presentarme tal y como soy. Tú sabes en lo que soy bueno, en lo que soy malo. Tú sabes que me has puesto en este lugar, y yo quiero presentarte a ti mis talentos. Yo quiero presentarte a ti mi inteligencia. Pero también quiero pedirte el día de hoy que me hagas apto en todo lo que tú quieres que sea apto. Que sea apto en palabra, en conducta, que sea que sea un ejemplo para los creyentes en conducta, en amor, en fe. Que cuando los demás me miren puedan ver en mí una persona a la cual seguir, y no porque yo soy bueno, sino porque tú me usas. Entonces, ¿por qué no me acompaña a orar el día de hoy? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho aptos, Señor Jesús. Porque nos has amado de tal manera, Jesús, que nos has hecho capaces, Padre. Te damos gracias por los talentos y las bendiciones que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, Señor Jesús. Pero el día de hoy te venimos a pedir, Padre, sabiduría. Queremos que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú nos hagas buenos en alabanza, Señor, para alabarte a ti. Que podamos ser buenos en palabra. Que podamos ser sabios, Señor. Que podamos llevar tu palabra a otros lugares, Señor Jesús. Que podamos
transmitir el mensaje que tú nos has dado, Señor Jesús. Que no nos quedemos solo nosotros con este entendimiento y esta sabiduría. Que seamos capaces de salir a la calle y ser luz en este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que reveles, Señor, cuáles son las debilidades que tenemos, Padre, para que podamos empezar a trabajar en ellas, Señor Jesús. Que podamos ver tu mano poderosa en nuestras vidas, Padre. Oh, sí, Señor. No abras tus ojos. Hoy, tal vez tú no habías entendido nunca que esa habilidad que tú tienes, que tal vez los demás vieron como poca cosa, que los demás tal vez pensaron, pero ¿qué vas a hacer con eso? No eres bueno en matemáticas. No sé cuántas veces escuchaste que te reclamaron porque pensaron que no eras suficientemente inteligente. El mensaje hoy es: Dios te puso, te creó tal como eres, con la inteligencia y la capacidad de desarrollarte al máximo, porque tu Padre es así. Hoy venimos declarando sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que aquello que tú dijiste de ellos, Señor, desde antes que nacieran, aquella habilidad que pusiste en sus manos, en sus mentes, no sé cuántas cosas has puesto en ellos que no han desarrollado por temor, porque alguien los inutilizó desde chicos, diciéndoles que no eran capaces, que no iban a alcanzarlo porque no eran inteligentes. Hoy el Señor no solo te da el conocimiento para que lo tengas, sino porque lo que Él va a hacer contigo es desarrollar cada una de las cosas que Él te dio. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí hoy, rogándote, Padre, que aquello que tú diste en sus manos, en su mente, en su habilidad corporal, no sé en cuántas cosas más, Padre, tú los bendigas. Hazle ver lo valioso, lo valiosa que es delante de ti, lo útil que es, pero sobre todo, Señor, aún en aquellas carencias que hemos tenido, Padre, que tú tienes el poder para hacer que desarrollemos aquello que jamás imaginamos desarrollar. No importa lo que tú hayas creído, yo jamás voy a poder hacer tal cosa, porque hoy el Señor, tu Padre, el que te creó y te formó, te está diciendo: yo te doy la capacidad para ser apto para toda buena obra. Toda habilidad que pensaste jamás voy a tener, el Señor quiere decirte hoy que la vas a tener y la vas a desarrollar, porque Él es tu Padre y tu diseñador, y te hizo para ser capaz de eso y de muchas cosas más. Te lo está diciendo alguien que vio cómo Dios obró en su vida, que jamás se imaginó estar delante de un pueblo así, y hoy te está hablando de parte de Dios. Aún para criar a tus hijos, Dios te dé la sabiduría y la inteligencia para no desacreditarlos porque crees que no tienen inteligencia. Hoy el Señor te va a dar la capacidad de ser libre tú y atrás tus hijos, porque vas a hablar con autoridad, con amor y con entendimiento. La ciencia no fue hecha para contradecir a Dios. La ciencia fue hecha para que la usáramos a beneficio de los hijos de Dios. Lo que hoy recibiste no es solo conocimiento humano, es para que te sirva, es para que lo uses, es una herramienta. Tus hijos los vas a ver avanzar de manera sobrenatural. Aquello que tú jamás imaginaste alcanzar, ni tú ni tus hijos. Hoy el Señor te dice que Él va a abrir puertas de bendición, que Él va a ser libre de todo pensamiento, de todo complejo, de toda cosa que Él no plantó. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Aquí hay personas que fueron inhabilitadas por sus padres o hermanos. En el nombre de Jesús, venimos declarando una palabra de habilitación sobre tu vida. Desde ahora en adelante, en tu corazón queda señalado que Dios te hizo tal cual eres, con una capacidad innata para hacer cosas especiales.
Ya no más te sentirás menos que tus hermanos. Ya no más te sentirás el desfavorecido de la familia. Ya no más te sentirás el incapaz de lograr algo, de tener éxito. Ya no más. En el nombre de Jesús, sea habilitado por el que te formó, por el que te creó, por el que te pensó, te diseñó, por el que te trajo a este lugar. No es lo que los demás piensen de ti, es lo que tu diseñador dice de ti, acerca de ti, de lo que eres. Para Él, Dios te hizo, Dios te formó, se tomó su tiempo para crear en ti a esa criatura que delante de los ojos del Señor era perfecta. Porque Dios no hace una obra sin supervisarla. Y después de supervisarla, Él aprueba. Que el Señor termine en esta noche lo que por años has querido hacer y no has podido. Ahí con tus ojos cerrados. Ahí con tus ojos cerrados. Si te has sentido inutilizado por alguien que en lugar de bendecirte te mal ministró, yo te quiero decir hoy que ante la autoridad de Dios nadie tiene poder, y Él te viene devolviendo a través de una habilitación lo que tú eres. Hay madres de familia que a veces son inhabilitadas por sus esposos. Que el Señor te revele por sueños, por visiones, a través de la palabra, a través de un consejo, quién eres y para qué te trajo el Señor a este lugar. Que esto no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad. Si el Señor te llamó a ti de primero, antes que a tus hermanos, hay una razón de ser. Por algo te llamó el Señor a ti. Porque era necesario señalar en tu corazón que para Él tú eres importante. Oh, Ramakaira, Rakandaras, Torokatara, Braira, Rababandora, Prekandara, Irakendo. Urimakaira, Rababasto, Kerokeira, Rababando. Oh, en el nombre de Jesús. Yo vengo como pastor de esta casa, cancelando, anulando palabras que fueron devastadoras sobre tu vida. Palabras como: tú eres inútil, tú no lo sabes hacer, tú nunca podrás hacerlo. El Señor viene cambiando hoy en tu mente esas cosas, porque el Señor te dotó de inteligencia. El Señor te dotó de habilidades. En el nombre de Jesús. Ya no tienes un futuro,
El Señor me ha dicho el día de hoy que tú sí tienes un futuro. El Señor ha puesto una inteligencia especial en ti y no es un tiempo malo para que tú empieces a formarte. Que tú uses aquello que el Señor ha puesto en ti para servirle. Que tú digas: hoy, Señor, yo vengo a entregarte lo que has puesto en ti. No te menosprecies a ti mismo por ser mayor. No estás tarde de aprender. El Señor puede revelarte lo que ha planeado para ti aunque ya seas mayor. No creas que porque viniste tarde ya no puedes seguir avanzando. El Señor siempre ha tenido un propósito con tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.